Buenas tardes, compañeros y compañeras. A mí me tocó el tema de la intervención clínica en terapia cognitivo-conductual. Aaron Beck fue un psiquiatra y uno de los iniciadores de la teoría, quien compartió el siguiente pensamiento: si nuestro pensamiento es sencillo y claro, estamos mejor equipados para alcanzar nuestras metas. Esta terapia es un proceso muy estructurado y directo. Su objetivo es básicamente identificar y cambiar todos aquellos pensamientos negativos que ocasionan una desadaptación. Fue diseñado para tratar especialmente depresión, ansiedad, fobias y problemas relacionados con el dolor. El plan de intervención, según Carrasco, nos habla de la importancia de la actitud del terapeuta en todo momento a lo largo de las sesiones. Él menciona que es muy importante la empatía. Esta se puede generar por medio de gestos, tono de voz y expresiones faciales. Sin embargo, hay algunos comportamientos que pueden hacer que se genere una buena relación durante la terapia, como por ejemplo ser cortés durante las sesiones, también no hacerle esperar al paciente, recibirle con interés, mantener siempre el contacto visual, prestarle atención, siempre en todo momento saberle escuchar, tener una escucha activa. Son algunos de los aspectos positivos que pueden crear una buena relación en la terapia. El curso de la terapia cognitiva conductual que propone este autor nos habla de la primera entrevista. Él considera que durante la primera entrevista se debe de tratar de recolectar toda la información relevante posible. También se deben de crear autoinformes, datos biográficos, datos de síntomas, y se debe de tener claro cuál es el problema actual que tiene el paciente por el cual se está presentando terapia, así como también recolectar información importante de las enfermedades que haya tenido anterior a la visita. Los objetivos y estructura de las sesiones. Carrasco plantea que durante cada sesión se va a realizar una revisión de las tareas que se dejaron en la sesión anterior. De esa revisión se van a plantear cuáles son los problemas específicos y de ahí se va a poder ubicar cuáles son las técnicas que va a utilizar el paciente para poder resolverlos. Sin embargo, el fin de esto siempre va a ser la eliminación de los síntomas. Las técnicas de tratamiento. Hay una serie de técnicas que puede utilizar el terapeuta en las sesiones. Sin embargo, el objetivo de ellas siempre va a ser lograr el cambio de las condiciones negativas que tenga esa persona para poder producir un cambio en la conducta. El plan de intervención según Santa Cruz. La etapa de la evaluación consiste básicamente en analizar la conducta de esa persona, no solamente en el entorno clínico, sino también en sus otros contextos, según la descripción del paciente. Esa evaluación se va a realizar por medio de la observación directa, de autorregistros de situaciones externas, de descripciones de sucesos relevantes, estos siempre van a estar enfocados en el presente, y de aplicación de pruebas. Estas pruebas pueden medir capacidades o bien comportamientos. La etapa de análisis consiste en fijar los objetivos y procedimientos de la intervención. Se debe de realizar un análisis del discurso de la persona. Básicamente lo que se debe de hacer es ver si lo que esa persona dice coincide con lo que hace realmente. También está la etapa de la intervención. En esta etapa lo que se busca es la adaptación de ese individuo con su entorno. Eso se realiza a través de la creación de nuevos comportamientos.
utilizando los recursos propios de esa persona y también los recursos que tenga en su medio para poderle generar bienestar. La etapa del tratamiento. El autor plantea básicamente que para poder realizar un buen tratamiento se debe de tener en consideración qué tipo de problema es el que está presentando el paciente. Además, las variables que pudieron ocasionarlo y las variables que actualmente hacen que se siga presentando. Este tratamiento se debe de realizar por medio de toma de decisiones de la organización y nos permite también valorar los resultados. Dependiendo de qué tipo de resultados esté dando la intervención, se deben o no cambiar cuáles serían las técnicas a utilizar o bien los objetivos. La elección de las técnicas se puede realizar de manera muy variada. Sin embargo, se debe tener en cuenta que para este tipo de enfoque generalmente están basados en uno o varios tipos de aprendizajes. Pueden ser aprendizajes perceptivos, operantes vicarios, operantes instruccionales o bien de condicionamiento. Se recomienda también elegir técnicas a adaptar variantes de las mismas que se ajusten a las competencias de cada persona, dado que siempre estamos trabajando con personas diferentes. El plan de intervención según Rousseau. Hay diferentes niveles de análisis que plantean estos autores. El primero sería el nivel estratégico de análisis, el cual consiste en fijar todos los objetivos y las metas que se planean realizar a corto plazo. Luego tenemos el nivel de análisis descriptivo. Este tiene que ver con todas aquellas acciones que realiza el terapeuta directamente con el paciente, como por ejemplo la confrontación durante la terapia. Luego tenemos el nivel de análisis de contenido, que es donde se va a realizar el estudio de aquellas técnicas que se van a utilizar cognitivas. Pueden ser asignación de tareas, autorregistros, técnicas de rol fijo y otras. También está el nivel de contenido temporoespacial. Este lo que hace referencia al lugar y espacio donde se está haciendo la intervención. En este tipo de enfoque va dirigido generalmente hacia el futuro o presente del paciente. Según la entrevista realizada a la profesional, podemos tener que la terapeuta, los pasos que utiliza para realizar la primera sesión son, primeramente, revisar cuál es el motivo de consulta que está teniendo el paciente, cuál es el problema. Se realiza un análisis de los antecedentes y también revisa cuáles son esas consecuencias que está teniendo el paciente de la conducta problema en su vida. Hace también un análisis de la conducta problema, una historia clínica y también establece durante la primera sesión los objetivos terapéuticos y técnicas que va a utilizar. Los pasos que utiliza para realizar el diagnóstico es una valoración de la sintomatología actual, también hace un diagnóstico diferencial y hace una valoración del discurso del paciente. Las técnicas que generalmente utiliza esta terapeuta son la terapia racional emotiva conductual con análisis de pensamientos irracionales. En el caso de fobias utiliza lo que es la desensibilización sistemática y también el entrenamiento en técnicas de relajación y respiración. Los pasos que realiza la terapeuta para terminar este proceso es revisar cuáles fueron los objetivos iniciales y ver si se realizaron avances con respecto a esos objetivos que se habían planteado desde un inicio, y en caso de que se hayan completado y de que se hayan logrado esos objetivos, se daría por concluido el proceso terapéutico.
En base a la información propuesta, he desarrollado el siguiente plan de intervención. Lo primero sería la evaluación inicial, el cual consiste en toda la información relevante para el caso, como por ejemplo los datos biográficos, los datos de los síntomas que está presentando el paciente, cuál es el problema que está teniendo el paciente, si hubieron enfermedades anteriores, realizar todo tipo de observaciones, así como autoinformes y autorregistros. Posterior a esto se realizaría un análisis y un diagnóstico. El que pretende es fijar los objetivos y los procedimientos que se van a realizar durante la terapia. Además, es importante explicar cuál es la conducta que está presentando el paciente y por qué es que la está presentando, así como realizar una valoración de los síntomas y un diagnóstico diferencial. Posterior a esto, se llevaría a la etapa de intervención y tratamiento, donde ya se utilizarían las técnicas. Además, lo que se pretende es facilitar las herramientas de adaptación necesarias para que el paciente pueda realizar cambios en su conducta y de esa manera resolver sus conflictos. Por último, sería el plan de seguimiento, el cual consiste en 4 sesiones, aproximadamente entre 2 y 3 meses, y estas deben de considerar las posibles recaídas que tenga el paciente. Por lo tanto, se le brindarían antes de la conclusión las suficientes estrategias de afrontamiento para que el cliente pueda sobrellevar ese proceso de la manera correcta. Además, es importante, antes de finalizar la terapia, darle a conocer cuáles fueron los resultados del proceso. Adicional a eso, es importante tener en cuenta la relación que se debe tener con el paciente, que siempre sea una relación de cortesía, amabilidad, de respeto, para que se pueda concluir el plan de la mejor manera posible. Eso sería todo. Muchas gracias.